¿Qué onda amigos de Fútbol en Chile? Estamos aquí en su canal favorito y ahora les voy a traer un 11 que a mí me emocionó mucho hacer, que es del 11 histórico de mexicanos en Europa. Espero les guste mucho. ¿Qué onda cracks? Y bueno, vamos a empezar ya con este video del 11 de los mejores mexicanos que se han ido a Europa o que han hecho mejor las cosas del otro lado del charco. Y bueno, para empezar, cabe aclarar que todo esto es subjetivo. Tú puedes tener tu propio 11 y me gustaría mucho que me lo dejaras en los comentarios. Y bueno, aclarando, este va a ser un 4-3-3 y voy a tener que hacer como unos pequeños ajustes o encajar ciertos jugadores que no va a ser tan convencional, pero bueno, espero y tú seas el que me diga qué te parece en los comentarios. Y bueno, empezando por la portería, que sinceramente no había tantas opciones. Estaba Raúl Gudiño y estaba Guillermo Ochoa, siendo Raúl Gudiño para mí una de las más grandes decepciones de mexicanos, de promesas mexicanas. Tenía un gran físico, tenía esto de ser alumno de Iker Casillas en el Porto. Sin embargo, pues nunca pudo madurar como portero, lamentablemente. Tuvo una carrera pues europea bastante mala, pero esperemos si se sobreponga. Y bueno, pues vamos a darle a lo que nos trunje Chencha, que es el portero que sí elegimos, que es Guillermo Ochoa, que para mí, para ser el primer portero, el que fue a picar piedra, ha hecho un trabajo espectacular, pese a que nunca se le dio trabajo, nunca pudo conseguir dar el salto a un equipo de renombre mundial. Realmente si te pones a ver el trabajo que hizo en el Ajaccio, el trabajo que hizo en el Standard Lieja, donde las aficiones lo adoraban, donde todos llevaban pelucas de Guillermo Ochoa, y siendo un portero cuando los delanteros son los que se llevan toda pues la atención, pues es magnífico para mí. Algunas personas pueden debatir qué tan bueno pudo haber sido, si tiene récord negativo en España de los goles, pero sinceramente jugando en los equipos que jugó era obvio que iba a recibir muchos goles, pero también, así como recibió muchos goles, también hizo una cantidad tremenda de atajadas, partidos buenísimos. Entonces para mí Memo Ochoa hizo las cosas muy bien en Europa y se merece ser el portero de nuestro 11. Pasando ahora, cracks, a la defensa de 4, empezamos por nuestro lateral de la izquierda, que es Carlos Salcido, el Salsita, que para mí fue un lateral top. Sinceramente yo me sentía con la selección mexicana muy conforme, muy contento, muy a gusto con él en esa lateral, porque para mí él puede competir con cualquier otra selección sin problema alguno. Y bueno, él se fue primero al PSV, donde realmente se hizo figura, gran lateral, y después dio el paso al fútbol inglés en el Fulham, donde no estuvo mucho tiempo. Sin embargo hizo las cosas bien. Se quedó muy poco tiempo porque tuvo una situación medio desagradable. En Londres se metieron a robar su casa, de ahí ya no se sintió seguro en Europa, decidió regresar a México. Ahora pasamos a la defensa central, donde tenemos a un histórico de la selección, Rafael Márquez, que realmente no hay mucho que decir de él. Ya todo el mundo sabe las grandes cosas que ha hecho, tanto en el Barcelona como en la selección. Campeón de Champions, llegó a ser capitán, gran toque de balón que tenía, pases largos, un crack. Y bueno, por lo mismo que no hace falta de hablar mucho de él, pues pasamos ahora a su compañero de central, que para mí es Héctor Moreno, premio a la consistencia. Héctor Moreno se fue muy joven después de ser campeón del mundo sub-17 en Perú. Llegó a un equipo pues más o menos de segunda línea, o sí de los principales, pero no dentro de los dos principales, que es PSV y Ajax, que es el AZ Alkmaar. Sin embargo, estando allá llegó a ser campeón de la mano de Luis Van Gaal. Y bueno, después de ahí dio el paso al Español, donde también hizo las cosas de manera bárbara. Del Español se fue, si no me equivoco, al PSV, donde también se volvió figura.
Cabe resaltar eso, que el jugador mexicano que se va a PSV a excepción del Guti, se vuelve figura, es algo muy bueno. Y después del PSV da el paso a la Roma, donde le costó al principio. Él tuvo una entrevista hace algunos meses donde explica más pues su situación en la Roma y es muy interesante. Les dejo el link en la descripción, es una entrevista muy cómica. Y después de Roma regresa al fútbol español, a la Real Sociedad, donde también lo hace muy bien. Y eso, pues simplemente premio a su larga carrera en Europa y su gran nivel que siempre mostró en casi todos los lugares que estuvo allá. Y bueno, ahora llegamos a una de las partes donde hice un poquito de trampa, porque realmente el jugador que voy a poner como lateral por derecha no es un lateral por derecha, sin embargo, últimamente ha jugado en esa posición. Estoy hablando de el Tecatito Corona, actual líder de asistencias del Porto de Portugal, jugador que para mí es magnífico. Yo creo que lo único que lo condiciona es que es de cierto perfil bajo que a mí me causa un poco de problema ese sentido, porque yo no entiendo cómo él es un jugador de perfil bajo siendo un jugador con tanta calidad y tanto dribbling. Pero bueno, no hay mucho que hablar tampoco del Tecatito Corona, gran jugador, hizo las cosas muy bien en Holanda, ha hecho las cosas de manera bárbara en Portugal y se habla de que ahorita puede dar el paso a un fútbol más importante, esperemos si se dé así, para que pues se pueda convertir en un jugador top. Pasamos a nuestra línea de medio campo de 3 y en pivote, en contención voy a situar a una de las más grandes carreras que ha tenido un futbolista mexicano en Europa. Estoy hablando del grandísimo Principito Andrés Guardado. Y bueno, del Principito, ¿qué puedo decir? Sino que ha sido un ejemplo de carrera y perseverancia en Europa. Él llegó primero después de un gran mundial del 2006, donde estuvo disputándose un premio del mejor joven con Müller. Al Deportivo La Coruña, donde realmente hace una gran campaña con el Deportivo La Coruña, que no les alcanza para mantenerse en primera división, desciende y en vez de él irse a otro equipo, porque ofertas no le han de haber faltado después de la campaña que hizo, decidió quedarse con el Deportivo La Coruña, volvió a ascender con el Deport y de ahí ya dio el paso al Valencia, donde lamentablemente a mi parecer se vio afectado por la selección mexicana. Fue el tiempo en el que estaba, creo que el Chepo de la Torre, que todos eran un asco en la selección. Bajó mucho su nivel, no dio el ancho en el Valencia, después se fue al Leverkusen, tampoco dio el ancho en el Leverkusen. Y de ahí fue al PSV, donde como ya dije, pues los mexicanos tienen mucha suerte en esas tierras holandesas y se volvió en un gran capitán. La afición lo amaba, le hicieron grandísimos detalles en PSV. Decide irse todavía ya a una edad muy avanzada para un futbolista, claro, al fútbol europeo, porque es una mayor, pues, un nivel de competencia para llegar al mundial en un mayor nivel futbolístico, y llega al Betis y se vuelve también, ahora es capitán, pese a los 33, 34 años que tiene, es alguien muy queridísimo. Y pues eso, si vamos a resumir toda la carrera de Andrés Guardado en una sola palabra: ejemplar. Punto. Nuestro interior por izquierda es el grandísimo y guapísimo Héctor Herrera, jugador que brilló de buena manera en sus inicios con el Pachuca, lo que le dejó dar el salto al fútbol portugués en el Porto, donde realmente siempre rindió de muy buena manera. Terminó siendo el capitán, cumplió todo su contrato y de ahí dio el salto de manera gratis al Atlético de Madrid, donde al principio el Cholo no lo tenía en cuenta, pero él aguantó y cuando le tocaba jugar respondía.
se ganó la confianza del Cholo Simeone. Lamentablemente pasó algunas pues, circunstancias de jugadores también en un buen momento, y también algunas lesiones que han vuelto a separar a Héctor Herrera de la titularidad del Atlético. Sin embargo, yo confío mucho en Héctor Herrera y sé que tarde o temprano se va a ganar ese lugar en el Atlético del Cholo. Bien, ahora pasamos a nuestro mediocampista interior por derecha, que es el grandísimo Pavel Pardo, que lo único malo de su carrera en Europa es de que se fue a una edad muy avanzada. Sin embargo, todo lo demás es bárbaro, porque llegó a la Bundesliga con el Stuttgart, luego titular, al poco tiempo se hizo capitán, hizo campeón al Stuttgart al lado de jugadores como Sami Khedira, Mario Gómez, y bueno, sí, si no me equivoco, quedó quinto de mejor jugador en la Bundesliga, donde fue campeón. Eso para mí es algo impresionante, porque regularmente esos lugares se lo quedan delanteros, creativos, pero no un mediocampista tan atrasado. Entonces, para mí no es nada más que puros elogios a la carrera de Pavel Pardo. Bueno, amigos, ahora pasamos a nuestra línea ofensiva, que para mí es más una línea delantera, porque simplemente los mejores ofensivos para mí que ha tenido México han sido delanteros. Nuestro delantero por izquierda es el histórico Hugo Sánchez, que es el primer jugador de este 11 ideal que yo no vi jugar, bueno, el primero y único. Sin embargo, pues viendo sus videos y viendo sus estadísticas, no hay manera de dejarlo fuera. Pentapichichi, gran jugador del Real Madrid, que a mí se me hace que es de los personajes más menospreciados de la historia del Real Madrid por todo lo que hizo. A mí me cuesta trabajo, inclusive para mí no hay otro jugador que tenga esa acrobacidad, o como se diga, para rematar casi cualquier pelota de chilena. Y siento que no es realmente apreciado ni por la institución del Real Madrid como debería, ni por la afición del Real Madrid. Pero bueno, para mí, como para muchos otros, yo creo que indudablemente el mejor jugador que ha dado México en la historia, y por ende el mejor jugador mexicano que ha ido a Europa. Ahora pasamos a nuestro delantero por derecha, el cual es Raúl Jiménez, el mejor delantero que tiene actualmente la selección mexicana. Y bueno, vamos a empezar desde los inicios, el cual no tuvo pues un gran comienzo en Europa. Lamentablemente Raúl Jiménez pasa del América al Atlético de Madrid, lo cual no terminó por ser de tanto beneficio para su carrera, para su desarrollo como jugador, porque realmente no jugó casi nada. Llegó muy verde, a mi parecer, al Atlético de Madrid, y ya era ese Atlético de Madrid que tiene las exigencias que tiene, con los jugadores que tiene, y simplemente no tuvo un hueco en el Atlético de Madrid. De ahí pasa al Benfica de Portugal, donde se vuelve un jugador complementario, se podría decir, pero fundamental a la vez, porque nunca fue titular tampoco en el Benfica. El director técnico estaba casado con Jonas, y Jonas también era un jugador bárbaro, siempre le respondía. Sin embargo, sí era una opción recurrente del entrenador para meterlo de cambio, y siempre respondía Raúl Jiménez. Yo creo que ha tenido en esos primeros dos clubes mala fortuna Raúl Jiménez en cuestión de situación. Si recordamos, en el Benfica, inclusive él entra de cambio en un partido crucial y marca el gol que prácticamente le da el título al Benfica. De ahí pasa al Wolverhampton, donde cambia totalmente la historia de Raúl Jiménez en Europa. Se convierte ahora en el máximo goleador de los Wolves en Premier League, Raúl Jiménez, y está hecho una bestia. Esperemos si eso le alcance para dar el salto a un equipo top. Y bueno, cracks, pues ya nada más nos queda nuestro delantero centro, que se queda con el puesto Javier el Chicharito Hernández, nuestro máximo goleador de la selección mexicana,
jugador que nadie se vio venir su traspaso al Manchester United y que decían que iba a ser relegado a puestos secundarios, el cual no fue el caso. Chicharito Hernández mandó a la banca a jugadores como Dimitar Berbatov y metió muchos goles, especialmente en su primera etapa, y en el siglo de hecho metió más de 50 goles, se quedó como tercer máximo goleador del Manchester United. Y lamentablemente lo peor que le pudo haber pasado al Chicharito en el Manchester United fue la jubilación de Sir Alex Ferguson. El Chicharito de ahí tuvo una mala relación con los otros directores técnicos. Llegó Moyes, llegó Luis Van Gaal y simplemente nunca le dieron la oportunidad al Chicharito. De ahí fue prestado al Real Madrid, donde tampoco le dan la oportunidad. Los momentos en los que les da la oportunidad el Chicharito los aprovecha muy bien. Sin embargo, no fue suficiente para que el Real Madrid hiciera válida la opción de compra. Y de ahí pasa a el Leverkusen, donde agarra otra vez un nivel tremendo. Se vuelve otra vez ese Chicharito de las primeras temporadas del Manchester United. Y de ahí pasa por una fuerte inversión del West Ham a formar parte del club londinense. Donde sinceramente no sé qué pasó con el Chicharito Hernández, pero ya no fue el mismo delantero que nos había acostumbrado, con las mismas características. Fue relegado tarde, después de un tiempo, a la banca, y tuvo más controversias con la prensa mexicana que otra cosa, con declaraciones. De ahí tuvo un último semestre con el Sevilla donde realmente yo creo que fue Lopetegui un poco injusto con el Chicharito, porque siempre le dio la prioridad a Luke de Jong, siendo que el Chicharito marcó, o sea, no que marcara mucho la diferencia, pero marcó 3 goles en mucho menos minutos jugados que Luke de Jong. Sin embargo, pues el español decidió quedarse con el holandés por las características que le daba el holandés. Pero bueno, ese fue el paso del Chicharito en Europa, que para mí es más destacable lo bueno que lo malo, y sea como sea, es el máximo goleador de la selección mexicana. Y con esto cerramos nuestro 11 de los mejores mexicanos que han ido al viejo continente. Por favor, déjame tus comentarios, quién quitas, quién pones. Por favor, dale like, suscríbete, y pues nos vemos pronto para un 11 también muy, muy, muy bueno. Nos vemos.